Las medidas más frecuentes y habituales obtenidas por los profesionales sanitarios son la temperatura, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígenos. Estas medidas nos indican la eficacia de las funciones corporales circulatoria, respiratoria, nerviosa y endocrina. Debido a la importancia de esto, se denominan constantes vitales. Las medidas de las constantes vitales proporcionan datos para determinar el estado de salud habitual de un paciente. La evaluación de las constantes vitales proporciona datos para identificar diagnósticos enfermeros, implementar intervenciones planificadas y evaluar los resultados de la asistencia. Una alteración de estas constantes indica un cambio en la función fisiológica y la necesidad de realizar una intervención médica o enfermera. La temperatura corporal es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de calor perdida hacia el ambiente externo. Es decir, la temperatura corporal nos dice que el cuerpo aún mantiene sus funciones vitales en un estado aceptable o bueno. Cuando un cuerpo mantiene la temperatura, significa que la función de bombeo de sangre continúa. Por lo tanto, indica que el corazón no ha parado de latir. El intervalo aceptable en adultos para la toma de temperatura es de 36 a 38 grados centígrados. Para la oral timpánica media de 37 grados centígrados. El rectal media es de 37.5 grados centígrados y la axilar es de 36.5 grados centígrados. Para realizar la toma de medida de la temperatura corporal, el equipo que se necesita es un termómetro adecuado, pañuelos o toallitas con alcohol, lubricante en el caso de que se vaya a tomar la temperatura rectal, un bolígrafo, hoja o registro de constantes vitales y guantes limpios. Para medir la temperatura axilar, necesitamos realizar el lavado de manos correctamente, ayudar al paciente a que asuma una posición cómoda que proporcione un fácil acceso a la zona de medida de la temperatura. Una vez que el paciente ya se encuentre de forma cómoda, se debe comprobar que el termómetro esté limpio y desinfectado. Para eso se debe limpiar con una torunda alcoholada y frotar la parte metálica que está en contacto con el cuerpo y mide la temperatura. Una vez que el termómetro de mercurio se encuentre limpio, se debe agitar bien antes de ponérsela al paciente. Para esto se va a solicitar al paciente que levante el brazo separándolo del tórax, permitiendo que se haga la colocación del termómetro en la zona del cuerpo en la que se está midiendo la temperatura. Una vez que ya esté puesto el termómetro, se deben esperar unos 3 minutos para después retirarlo. Una vez retirado el termómetro, se debe comprobar hasta dónde llegó el mercurio en la escala de grados. Es muy importante recordar que antes de realizar cualquier procedimiento, se le debe informar al paciente qué es lo que se le va a realizar y cuáles son los motivos. Otra constante vital es el pulso. Este es el impulso palpable del flujo sanguíneo en una arteria periférica. La sangre fluye a través del cuerpo en un circuito continuo. El pulso es un indicador directo del estado circulatorio. Los lugares donde se pueden tomar el pulso es en el temporal, que se localiza sobre el hueso temporal de la cabeza, por encima y lateral al ojo. El carotidio se encuentra a lo largo del borde medial del músculo esternocleidomastoideo en el cuello. El apical, que se encuentra del cuarto al quinto espacio intercostal en la línea media clavicular izquierda. El braquial,
que se encuentra localizado en el surco entre los músculos bíceps y tríceps en la fosa antecubital. El radial, que es el lado radial del antebrazo en la muñeca. El cubital, que se encuentra en el lado cubital del antebrazo en la muñeca. El femoral, que se encuentra por debajo del ligamento inguinal, a medio camino entre la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior. El popliteo, que se encuentra por detrás de la rodilla en la fosa poplitea. La tibial posterior, que se encuentra al lado interno del tobillo, por debajo del malleolo medial. El dorsal del pie, que se encuentra a lo largo de la parte superior del pie, entre los tendones extensores del primer y el segundo dedo del pie. Los intervalos aceptables para la frecuencia cardíaca para los lactantes es de 120 a 160 latidos por minuto, en niño pequeño de 90 a 140 latidos por minuto, en preescolar de 80 a 110 latidos por minuto, edad escolar de 75 a 100 latidos por minuto, adolescentes de 60 a 90 latidos por minuto y en adultos de 60 a 100 latidos por minuto. Para realizar la toma del pulso radial se debe llevar a cabo los siguientes pasos. Primero debemos realizar la higiene de manos correctamente. Debemos medir el pulso. Debemos ayudar al paciente a colocarse en decúbito supino o en sedestación. De ahí, si el paciente se encuentra en decúbito supino, colocar el antebrazo del paciente recto a lo largo de un lado del cuerpo o atravesando la parte inferior del tórax o superior del abdomen con la muñeca extendida recta. Colocar las yemas de los primeros 2 dedos o los 3 intermedios de la mano sobre el surco que hay a lo largo del lado radial de la región interna de la muñeca. Extender y flexionar levemente la muñeca con la palma hacia abajo hasta que se note el pulso más fuerte. Comprimir ligeramente el pulso contra el radio, perdiendo el pulso al principio y después relajar la presión de modo que el pulso se vuelva palpable. De ahí determinar la fuerza del pulso, notar si el impulso del vaso contra las yemas de los dedos es saltón, fuerte, normal o esperado, disminuido o apenas palpable. Tras sentir un pulso regular, mirar el segundero y empezar a contar. Contar el latido después de que el segundero pase sobre el dial, contar 1, después 2 y así sucesivamente. Si el pulso es regular, contar durante 30 segundos y multiplicar el total por 2. Y si el pulso es irregular, contar durante 1 minuto y evaluar la frecuencia y el patrón de irregularidad. Comparar los dos pulsos radiales. Otra constante vital es la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios que aparecen en un individuo durante 1 minuto. Este ciclo respiratorio está formado por una inspiración, que es la cantidad de aire que entra en nuestro organismo, y una expiración, que es la cantidad de aire que sale. Los intervalos aceptables de frecuencia respiratoria para los recién nacidos es de 30 a 60 respiraciones por minuto, en lactantes de 6 meses de 30 a 50 respiraciones por minuto, en niños pequeños de 2 años de 25 a 32 respiraciones por minuto, en el niño de 20 a 30 respiraciones por minuto, en el adolescente de 16 a 20 respiraciones por minuto y en el adulto de 12 a 20 respiraciones por minuto. Para realizar la toma de esta constante vital es necesario llevar a cabo la higiene de manos, asegurarse de que el paciente esté en una posición cómoda, colocar el brazo del paciente en una posición relajada a través del abdomen o la parte inferior del tórax, colocar la mano directamente sobre la parte superior del abdomen del paciente, observar un ciclo respiratorio completo, una inspiración y una expiración. Tras observar este ciclo, mirar de nuevo el reloj y empezar a contar. Cuando el segundero llegue al número del dial, empezar el tiempo contando 1 con el primer ciclo respiratorio completo. Si el ritmo es regular, contar el número de respiraciones en 30 segundos y multiplicarlo por 2. Si el ritmo es irregular, menor de 12 o mayor de 20, contar durante 1 minuto completo.
Notar la profundidad de las respiraciones de forma subjetiva observando el grado de movimiento de la pared torácica mientras continúa contando. También puede evaluarse de forma objetiva la profundidad palpando la excursión de la pared torácica. Y por último, notar el ritmo del ciclo ventilatorio. La respiración normal es regular y sin interrupciones y no confundir los suspiros con un ritmo anómalo. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre y esta se puede medir a través de un pulsioxímetro. Los valores normales se encuentran entre el 95 y 100%. Para realizar correctamente la toma de esta constante vital es necesario realizar el lavado de manos correctamente, limpiar la superficie del sensor con un paño suave o un algodón, colocarlo en el dedo asegurando que el sensor quede a la altura de la uña y si se tienen las uñas pintadas con esmaltes, estas se deben despintar porque deben tener las uñas limpias. Durante la medición es importante no moverse y una vez que se ha detectado el pulso, el medidor nos devolverá los valores y la frecuencia cardíaca. Y la última constante vital es la presión arterial, que es la fuerza ejercida contra las paredes de una arteria por la sangre pulsátil bajo la presión del corazón. La sangre fluye a través del sistema circulatorio debido a los cambios de presión. Se mueve desde una zona de alta presión a otra de baja presión. La presión arterial sistemática o arterial. La presión arterial en el sistema arterial del cuerpo es un buen indicador de la salud cardiovascular. La contracción del corazón forza la sangre bajo una alta presión hacia la aorta. El valor máximo de presión cuando se produce la eyección es la presión sistólica. Y cuando los ventrículos se relajan, la sangre rasante en las arterias ejerce un mínimo, que es considerado como presión diastólica. Y esta presión diastólica es la presión mínima ejercida contra las paredes arteriales en todo momento. Los intervalos para la presión arterial óptima media según la edad es para el de un mes de 85 a 54, de un año de 95 sobre 65, de 6 años de 105 sobre 65, de 10 a 13 años de 110 a 65, de 14 a 17 años de 119 sobre 65, de 18 años y mayor tiene que ser menor a 120 sobre menor a 80. Y para la clasificación de la presión arterial en los adultos de 18 años o más, para la categoría normal, para la sistólica se considera menor a 120, la diastólica menor a 80. Para la prehipertensión, de 120 a 139 en la sistólica y de 80 a 89 de la diastólica. En el estadio 1 de hipertensión, menor o igual a 140 y en la diastólica menor o igual a 90. Para el estadio de hipertensión, en la sistólica de menor o igual a 160 y en la diastólica de menor o igual a 90. Para realizar la toma de esta constante vital, como primer punto es necesario llevar a cabo la higiene de las manos y limpiar las olivas del estetoscopio y el diafragma con una ronda de alcohol. Debemos colocar el brazo del paciente a nivel del corazón y poner la palma hacia arriba. De ahí se debe exponer la extremidad completamente retirando la ropa que constriña. De ahí se debe palpar la arteria braquial, la del brazo, o la arteria poplítea, la de la pierna. Una vez que hemos hecho esto, se debe colocar las olivas del estetoscopio en los oídos y asegurarse de que los sonidos sean claros y no estén amortiguados. De ahí se debe volver a localizar la arteria braquial o poplítea y colocar la campana o el diafragma del estetoscopio sobre ella. No permitir que ésta toque el manitón y la ropa. De ahí se debe cerrar la válvula de la perilla de presión en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté duro. De ahí inflar rápidamente el manguito hasta 30 milímetros por encima de la presión sistólica habitual del paciente. Aflojar lentamente la válvula de la perilla de presión y dejar que la
aguja del manómetro disminuye. De ahí se debe anotar el punto en el manómetro en que se escucha el primer sonido claro. El sonido aumenta lentamente su intensidad. Se debe continuar desinflando el manguito, anotando el punto en el que el sonido se amortigua. Y finalmente se debe continuar desinflando el manguito de forma gradual, anotando el punto en el que el sonido desaparece.